Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra de Dios en este martes 11 de noviembre. Y como siempre, la palabra de Dios que viene a nuestro encuentro a través del libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 23, hasta el capítulo 3, versículo 9. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible y lo hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo, y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los afectará ningún tormento. A los ojos de los insensatos parecían muertos. Su partida de entre el mundo fue considerada una desgracia y su alejamiento de nosotros una completa destrucción. Pero ellos están en paz. Queridos amigos, estamos reflexionando, ¿verdad?, en este día tan interesante lo que nos está hablando este libro de la sabiduría. ¿En qué consiste esta sabiduría? Y por eso nos dice directamente que el Señor lo primero que hace es hacernos a su imagen. Y cuando estamos hablando de su imagen, quiere decir que nosotros fuimos creados para ser incorruptibles. Incorruptibles. Y los hizo a imagen de su propia naturaleza. Pero, por la envidia del demonio, entró la muerte en el mundo. Y aquí abrimos paraguas enseguida, bueno. Atención, ¿por qué hay tanta maldad? ¿Por qué nosotros estamos en esta situación? Y justamente porque el mal está allí, a flor de piel. Entonces, Pablo también nos está llamando la atención y nos está diciendo, bueno, y ante cualquiera de estas propuestas indecentes, vamos a decirle así, ¿verdad? Entonces podemos caer en este gran fallo, en este gran pecado. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los afectará ningún tormento. Esto ya nos está animando a nosotros porque Imañandeina lleva el que es justo, Sedek, que es la esencia de Dios. El que busca verdaderamente esa justicia ya está en Dios, ya está en Dios. No les afectará ningún tormento porque nos aferramos en el Señor, porque vivimos de acuerdo a lo que el Señor nos va pidiendo. Y sobre todo, queridos amigos, porque la partida de este mundo es considerada como una desgracia y su alejamiento también para nosotros es una continua destrucción. Lleva. Pero sin embargo, queridos amigos, todo esto implica esa paz y esa serenidad en el seguimiento y en el estar con Jesucristo. Queridos amigos, les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.